Buenas noches, un gusto estar de nuevo aquí. Juan Carlos Mancilla es mi nombre y esta noche, como todos los miércoles, para hablar sobre el tema de las adicciones o de los consumos de drogas o de las drogas en general. El saludo a la gente de siempre que está del otro lado, de la República Dominicana, de Perú, de Costa Rica, de Argentina, por supuesto, mi país, de Colombia, que también sé que siguen atentamente por los mensajes que recibo estas presentaciones. Así que bueno, la verdad que muy lindo poder saber que hay gente interesada y que uno en alguna medida está contribuyendo a sus procesos, porque la idea de estas presentaciones es contribuir a los procesos, sobre todo de aquellos que están en tratamiento, para que tengan en alguna medida un mejor conocimiento de a qué se están enfrentando si están pasando por alguna adicción. Y aquellos curiosos que están a lo mejor en la fase de experimentación o de uso de drogas, también poder acercarles algunas reflexiones para que les pueda servir en la toma de decisiones en la que están. La pregunta de hoy tiene que ver con lo que dice la placa inicial: ¿por qué nos drogamos? Quizá la pregunta inicial a cualquier conversación sobre el tema de la droga, que todos nos hemos hecho alguna vez. Nos vamos a remitir a algún tipo de anécdota infantil. ¿Qué les parece? A ver, ¿quiénes de los que me están escuchando, y escríbanlo aquí en el chat que hay al lado de YouTube, quiénes cuando eran pequeños, quiénes de cuando éramos pequeños, nos gustaba jugar a marearnos, a girar sobre nuestro propio eje, ¿sí? Girar sobre nuestro eje y girar y girar y girar, con el objetivo de marearnos, perdernos. Y después había el grupo de amigos que estaba ahí y nos festejaba y nos reíamos porque no podíamos caminar en línea recta, porque nos tropezábamos, porque habíamos perdido la conciencia de la realidad tal como la teníamos antes de girar sobre nuestro propio eje. ¿Quiénes? ¿Quiénes jugaron ese juego? A ver, respóndanme en el chat. Bien, y léanlo. Ahora, ¿quiénes también de los que están escuchándome, por ejemplo, cuando eran ya no niños sino adolescentes, y entonces iban a un parque de diversiones, encaraban primero para cuál? Para la montaña rusa. Para la montaña rusa. Subirse, llegar con ese traca, taca, 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 ese ruido que hace la cadena cuando te va subiendo, y luego dejarse caer y sentir esa emoción, esa sensación que te sube, que no sabes si es linda, si es fea, pero si es fuerte, hasta que continúa el circuito de la montaña rusa y termina y todos nos bajamos riéndonos a los gritos, contándonos cómo estuvimos, que casi nos descomponemos y cosas por el estilo. ¿Quiénes? Seguramente que en la época de la adolescencia muchos de nosotros o nos metíamos en el tren fantasma a oscuras para que algo nos asuste. Y entonces íbamos a lo mejor chicos en el tren fantasma, así medio con los ojitos cerrados, sabiendo que nos estábamos exponiendo a una sensación que no parecía agradable si uno la reflexiona racionalmente, pero la buscábamos. Ahora, ¿qué hay detrás de esa búsqueda de emociones? ¿Qué hay detrás de esos juegos que hicieron que nos expongamos a marearnos, a perder la orientación, en alguna medida entrar en un estado casi de ebriedad cuando girábamos sobre nuestro propio eje? Bueno, en realidad de lo que estoy hablando es de esta necesidad que hay en el ser humano si uno lo toma de manera individual, por eso conté las anécdotas que conté, o si lo tomamos de la fase más bien cultural,
en esta búsqueda de manejar las emociones y los estados de conciencia. Parece ser una búsqueda que está inscripta en nuestro ADN, que nos interesa, que nos genera atractivo, que nos llama la atención, que nos seduce. Es decir, la búsqueda de controlar las emociones nos sigue a través de la historia. Quizás los rituales que tenemos, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta de cumpleaños, no vamos en la misma actitud que cuando nos presentamos en un velorio, ¿no es cierto? Es decir, en uno ya sabemos que tenemos que ir predispuestos de manera triste al velorio, porque vamos ahí a una escena de muerte. En cambio, en el otro vamos en una actitud alegre, contentos, porque vamos a celebrar un año más de vida de alguien. Es decir, los rituales que hemos construido los seres humanos también son una especie de dispositivo para poner a las emociones en la escena y también tener control sobre ellas. Los rituales, y por supuesto lo son también las drogas, las sustancias que nos permiten, a través de esto de ingerir algo, pasar a un estado emocional que fue buscado a través justamente de esa ingesta. Pensemos en el primer milagro del Nuevo Testamento. Aquellos que leyeron la Biblia habrán leído el primer milagro de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuál fue? Jesús está en una fiesta, se lo conoce como las bodas de Caná. ¿Y qué hace Jesús ahí? Convierte el agua en vino. En vino. O sea, no es que hizo un milagro para purificar el agua y dejarla, convertirla en agua mineral, qué sé yo, ¿no? O convertirla en jugo de naranjas. No, la convirtió en vino. Porque básicamente el vino siempre se ha llevado bien con las fiestas en la cultura judeo-cristiana, porque ha tenido que ver con la celebración, con la desinhibición, con la idea de participar de algo a través, mediatizado por la ingesta, en este caso de una sustancia que es una droga, que es una bebida alcohólica. Es decir, cuando hablamos de manejar las emociones o la conciencia, no estamos hablando de algo enfermizo, no estamos hablando de algo que hay que negar o que solamente lo están viviendo las personas, qué sé yo, que generaron algún tipo de adicción. No, todos en nuestra historia individual y también en la historia de la humanidad como seres humanos, hemos pasado por esto de buscar el manejo de las emociones y los estados de conciencia. Una razón por la cual nos drogamos. Hay otras también, y que tienen que ver con cuestiones más primitivas, si se quiere, ¿no? Más básicas. El placer. Me acuerdo una vez, yo estaba en una consulta con una paciente, una jovencita, adicta a policonsumidora, adicta a muchas drogas, ¿no? Entonces los padres siempre venían antes a hablar conmigo y en las reuniones de terapia familiar generalmente ella llegaba un poco más tarde y esta chica tenía padres que eran muy reflexivos, en alguna medida que siempre le buscaban todas las explicaciones a todo lo que tenían delante, no se conformaban con nada elemental, eran muy de hacerse preguntas. Y ellos continuamente se hacían preguntas de por qué la hija, por qué la nena se drogaba. Y la madre tenía teorías de que lo hacía quizá porque vos, le decía al padre, nos abandonaste alguna vez cuando te fuiste con otra mujer y ella era chiquita, entonces eso la hizo sufrir. Y después yo leí que el tema de las drogas viene a
en alguna medida a equilibrar esas sensaciones negativas. Entonces el padre le decía que no y me miraba a mí, que le parecía que la hija lo hacía porque tenía algún tipo de antecedente de trastorno mental y que probablemente por eso buscaba en las drogas alguna experiencia en base a esa patología. Y bueno, y ahí generaban mucho tipo de comentarios. Me acuerdo una vez la madre hasta llegó a traerme un horóscopo donde decía básicamente cuál era la característica de los de cáncer. Y entonces, como esta chica era de cáncer, y no me acuerdo las características que ella me nombraba, pero hacía una relación entre esa característica zodiacal y la historia de la hija y que por eso consumía drogas. Bueno, y siempre generaban teorías muy curiosas, ¿no? Y un día yo le pregunto, ¿y por qué no le preguntan a la hija, Edith? ¿Por qué no le preguntan a Edith por qué consume drogas? O sea, seguramente ella debe tener la respuesta. Entonces me acuerdo que llega a la entrevista la hija, que ya tenía unos 20 y pico de años, se sienta y los padres no se animaban, entonces yo los invito, le digo, Edith, tus padres, estuvimos hablando con ellos, de vos recién, y tienen una pregunta para hacerte. Sí, contentísima ella, háganme la pregunta que quieran. Entonces la madre comienza a decirle, bueno, hija, queremos saber en realidad, porque nos preocupa mucho tus consumos. Bueno, señora, puede ser un poco más directa, le digo yo, porque es una pregunta muy simple. No se animaba ella a preguntarle a la hija. Entonces suspira y dice, bueno, Edith, la verdad que con papá no podemos entender si te hemos dado todo y ¿vos por qué te drogas? Le preguntan a Edith. Y Edith se acomoda en el sillón, me mira a mí, los mira a ellos y entonces le dice, porque me encanta, porque me gusta. ¿Cómo? Le dice la madre, solamente porque te gusta. Sí, mamá, me encanta. Y ahí terminó la respuesta de Edith. Sin duda que detrás de esa respuesta uno va a encontrar en la psicoterapia muchas respuestas más detrás. Pero fue interesante esta cosa tan sencilla y directa a la que recurrió Edith. El placer. Consumo porque me da placer, porque me genera una sensación agradable. Y en alguna medida, las drogas tienen que ver con ese estado agradable, ese estado de bienestar. Quizá por eso, cuando dos amigos van en la calle y se encuentran porque hace mucho que no se ven, dicen, uy, ¿cuánto tiempo? Hace que no te veo. Ven y vamos a tomarnos una cervecita. O nos sentemos a tomar un café. O ven y vamos allá y nos fumemos un pucho. Es decir, es como que los seres humanos ponemos a las drogas como mediatizadoras de la relación personal con el objetivo justamente de que esa relación se dé en un marco de bienestar. Por supuesto que luego, ya en consumos más problemáticos, nos vamos a encontrar con un trastorno de ese placer. Pero a lo que voy es que el placer está detrás de la búsqueda en el consumo de drogas. Nos drogamos también por placer, no solamente para manejar las situaciones o los estados de ánimo. Ahora, hay otra razón a la que podemos también darle un poquito de tiempo. Nos drogamos para evadir el dolor. Se consumen sustancias porque la persona está angustiada, está deprimida, está triste, está con miedo, no puede dormir. Se siente dolorida por algo. Quizá las primeras epidemias del consumo de drogas, por ejemplo, el de la morfina, que estuvo ligada básicamente a las guerras y, por ejemplo, sucedió a la Segunda Guerra Mundial, sucedió también, o sea, continuó a la Guerra de Vietnam, tenía que ver, para dar un ejemplo, con esto que estoy diciendo. El soldado iba al campo de batalla
Y le importaba no olvidarse dos cosas en la Segunda Guerra Mundial. Que su arma funcione bien, que esté cargada, que funcione, y también no olvidarse su paquetito de morfina. Porque si era herido en la batalla y quedaba ahí tirado, ensangrentado, con un brazo menos, con la panza abierta, con una herida dolorosísima, qué sensación impresionantemente agobiante podría ser y con qué calmo ese dolor. Entonces la persona lo calmaba con morfina. Pero se daba cuenta que cuando consumía morfina para calmar el dolor físico, también en alguna medida se aplacaba el dolor emocional que sentía por estar lejos de su país, lejos de su familia, lejos de su novia, de su esposa, de su padre, de sus hijos. Es decir, sentía que ese dolor emocional también se le iba con el dolor físico cuando consumía morfina. Y esto es un ejemplo de cómo las drogas cambian el dolor emocional. El tango argentino está lleno de hermosas letras en donde el compadrito, el guapo, va al bar a calmar el dolor porque la mina lo abandonó, porque la mujer lo abandonó. Entonces hay un tango que dice: eche amigo nomás, eche y me llene hasta la última gota de champán. Que esta noche de farra y alegría, y habla de que la quiere olvidar. Es decir, el dolor emocional calmado por las drogas. Por eso también nos drogamos. Ahora, más allá de estos puntos extremos a los cuales me referí, tenemos lo que podríamos llamar la droga como el consumo de drogas como la automedicación. Hay un autor que se llama Luigi Cancrini, un autor, un italiano obviamente, por el nombre se habrán dado cuenta, y Luigi Cancrini define básicamente el consumo de drogas y en realidad su última etapa, la adicción, como la automedicación del sufrimiento subjetivo. Fíjense qué linda definición. La automedicación del sufrimiento subjetivo. Es decir, las personas sienten ese dolor, sentimos ese dolor que mencioné recién. Entonces nos automedicamos para que ese dolor se aplaque, para que ese dolor cese. Hay otro libro que en alguna otra ponencia yo presenté aquí, que tiene que ver con la historia de las drogas, no con este tema, pero me encanta el título que le puso el autor, un profesor de la Universidad de Oxford de Historia de las Drogas, Davenport Hines, tituló a su libro La búsqueda del olvido. La búsqueda del olvido, la automedicación del sufrimiento emocional. Por eso también las drogas se utilizan en los rituales. Tienen un fin, históricamente, medicamentoso, y también una finalidad en cuanto sean medicinas del alma, quitapenas, es decir, sustancias que ayuden, que vengan en el auxilio de ese sufrimiento que queremos manejar porque no lo soportamos. Claro, el hombre moderno en realidad hizo descender el umbral de soportar el dolor a niveles muy bajos. Entonces, ante un pequeño dolor, un pequeño sufrimiento, un pequeño malestar, se automedica, porque hay toda también una industria farmacéutica detrás que impone eso, ¿no? Que impone esa modalidad. Es decir, no lo he presentado aquí como una alternativa, pero también nos drogamos porque a las drogas nos la venden como la panacea y porque hay obviamente un comercio, y no solamente el comercio del narcotráfico atrás. Es decir, los que trabajamos en drogas
Hablamos a veces demasiado del comercio del narcotráfico y poco del comercio de la industria farmacéutica. Deberíamos incluirlo casi al mismo nivel ético, les podría decir. Pero bueno, eso sería para hablar de otro tema. Y aquí aparece quizá la pregunta central ya relacionada con el consumo de drogas. Cuando llega a un momento donde se convierte en adicción. Es decir, ¿por qué nos seguimos drogando cuando ya las drogas no nos producen placer, no nos quitan el dolor y no dan aquello que han prometido? Es decir, cuando se ha pasado, básicamente, a la adicción. Ese sería el punto final de esta reflexión, porque obviamente que también las sustancias generan una alteración en nuestro sistema nervioso, generan un proceso de morbilidad en nosotros, nos enferman y eso nos pone en una situación donde seguimos repitiendo ya una conducta aunque no nos dé lo que nos promete. Como alguna vez nos lo dio, en alguna forma un autor denomina eso la búsqueda del paraíso perdido del adicto. Que el adicto en algún momento encontró el placer, encontró la manera de aplacar el dolor, encontró una automedicación que le servía para su sufrimiento subjetivo y resulta que en el proceso ya neurobiológico en el que el consumo y la repetición de drogas lo metió, ya no le genera esa satisfacción, pero busca el paraíso perdido, lo repite esa búsqueda, porque también hay un circuito de recompensa en nuestro cerebro activado y bueno, y toda una lectura biológica en la cual no me voy a meter ahora. En síntesis, todas estas son razones por las cuales nos drogamos. Cuando uno ya trabaja en términos clínicos con pacientes, tendrá que ayudarlo a descubrir por qué él o ella ha construido este proceso de repetir una conducta que lo llevó a la adicción. Cada uno tendrá que encontrar sus propias causas en relación al consumo de drogas. Por eso decimos que las adicciones son un problema multicausal. Es decir, cuando ya se convirtieron en adicciones, estamos hablando de un fenómeno multicausal. Responde a un montón de causas que están por detrás. Pero en todo ese proceso hacia la adicción, la persona fue encontrando este tipo de respuestas. Placer, y veamos acá las filminas para ir cerrando. Placer, evasión del dolor, automedicación del sufrimiento subjetivo y todo lo que lo llevó a esto que es la adicción. Bien, hasta aquí la charla de hoy, más breve que otras veces. Espero que haya servido, por lo menos para responder algunas preguntas y plantear otras en este campo interminable que es el del consumo de drogas. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Como siempre les pido, suscríbanse a mi canal aquí de YouTube para poder recibir las nuevas grabaciones que vaya haciendo y cualquier consulta que me quieran hacer, que me llegan o propuestas de temas a través de mi página web, lo pueden hacer con total libertad, yo les voy a responder. Escríbanme, ingresen al consultorio virtual que tengo en www.juancarlosmancilla.com. Muchas gracias.